Hoy vamos a empezar el tema 4, que es el polimorfismo. Se pone el tema 4, o unidad 4, ¿no? El polimorfismo. Como otras cosas, otros conceptos que hemos abordado, jóvenes, como otros conceptos que hemos abordado, el polimorfismo ya lo hemos estado aplicando. Bueno, entonces me voy a apoyar en unas notas que luego ahí les voy a compartir. Dice que el polimorfismo permite enviar, o sea, la definición es como muy compacta, muy concreta, muy concisa. El alcance es un poquito más difícil de entender. El polimorfismo, es más, como ahorita nos vamos a dar cuenta, ni siquiera tenemos que hacer nada para implementarlo. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Permite enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de distintas clases. El polimorfismo lo descubrimos, aún sin conocerlo, por primera vez cuando utilizamos el método toString. El método toString nos hemos dado cuenta que lo mandamos llamar desde cualquier referencia y siempre trabaja correctamente. Bueno, dice, la idea es ejecutar métodos de los objetos, pero cada objeto lo va a hacer a su manera. Es el mismo método, con los mismos parámetros, pero el comportamiento puede ser diferente de un objeto a otro. Dice, generalmente esos objetos implementan dichos métodos de forma diferente, como lo acabo de decir. Con el polimorfismo es posible tratar de forma genérica objetos de distintas clases a través de estos métodos. Un ejemplo así bien, bueno, que a mí se me hace muy bueno para el polimorfismo, es una orquesta. Vamos a poner una orquesta. Una orquesta podría representarse con una jerarquía de clases, en donde cada tipo de instrumento sería una clase. Y tal vez tengan un método, que todas las clases tienen un método que se llame interpretar. Y va a haber una persona que sería como el director de la orquesta, que va ante una señal, va a ejecutar ese método interpretar. A todos les va a decir la misma instrucción, ejecutar. Pero cada instrumento se va a ejecutar de manera distinta para lograr un propósito común, que es la interpretación de la melodía completa. Entonces ahí el director es el que, digamos, el main, el que le manda a decir mediante un método interpretar, pero el tambor, el violín, cada instrumento se va a interpretar de manera diferente. ¿Y por qué diferente? Pues porque así tiene que ser para lograr una melodía. Bueno, dice, por eso estos métodos se llaman polimórficos. El polimorfismo se puede implementar a través de la herencia de una jerarquía de clases, o bien implementando las interfaces. Entonces, decíamos que las interfaces es como un tipo de herencia también, en muchos sentidos. Bueno, ahora, y aquí viene un detalle importante. En Java, a diferencia de otros lenguajes orientados a objetos, para implementar el polimorfismo no necesitamos hacer nada. Por eso, ahí es un tema del programa de estudio, pero en realidad el polimorfismo lo hemos estado ya utilizando. Bueno, ya que lo hace de manera implícita, en Java de manera implícita se aplica el polimorfismo. Para que un método aplique polimorfismo, basta con declararlo en una clase y que sus clases hijas lo implementen a su manera, y cuando se mande llamar ese método a cualquiera de sus clases hijas, no importa en qué referencia esté el objeto, lo va a ejecutar como debe ser. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que todos los métodos de una interfaz pues los tiene que implementar la clase, ¿verdad? Los tiene que codificar. En otros lenguajes orientados a objetos como C++ o C#, es opcional que los métodos sean polimórficos o no. Ahí sí es opcional. Por default no aplican polimorfismo. Se les tiene que agregar otra palabra clave para indicar que ese método debe aplicar polimorfismo. El polimorfismo se aplica a los métodos, ¿eh? Bueno, en Java no. En Java es automático. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Es más, y aquí lo dice, en realidad, en los temas de herencia, clases abstractas, interfaces, de los ejercicios que ya hemos usado, hemos estado aplicando el polimorfismo.
No sé si recuerdan este comentario que yo hice varias veces, que por qué, por ejemplo, a ver, vamos, dejen ver si aquí tengo, aquí, por ejemplo, creo que se verá más claro aquí. No, ¿dónde quedó el diagrama? Ah, no lo tengo. Bueno, sí lo debo tener por acá, aquí. Este diagrama lo usamos pues bastantes sesiones. Y este diagrama es una jerarquía de clases de 3 niveles. Pero, por ejemplo, si yo creo un paralelepípedo, siempre que lo ponga en una referencia en su propia clase no hay confusión. Ahí ejecuta tal cual está en la clase. Pero donde podría haber confusión y a veces el comportamiento como que no era el que esperábamos, es por ejemplo, si yo creo un paralelepípedo en una referencia de rectángulo. Es más, lo hicimos. Cuando yo le pida, yo digo, rectángulo X es igual a new paralelepípedo. X es un objeto paralelepípedo, pero está en una referencia de rectángulo. Es posible porque rectángulo es clase paralelepípedo. Pero si yo a X le pido que ejecute el área, yo esperaba que lo ejecutara como está codificado en rectángulo, porque está en una referencia de rectángulo. Pero no, lo ejecuta como está en paralelepípedo. Ahí está aplicando el polimorfismo. O sea, el objeto no importa en qué referencia esté, el método lo va a ejecutar como está implementado en su clase. Claro, si yo pongo la X, está en una referencia de rectángulo, no tiene acceso al método volumen. Eso es otra cosa. La referencia me indica a qué tengo acceso, pero a lo que tengo acceso lo va a ejecutar no como esté codificado en la referencia, sino como esté codificado en el objeto en su clase original. Y eso lo vamos a recordar. Eso nos pasó varias veces y decíamos, ¿cómo? Entonces como que ahí está un poco confuso. Si X está en una referencia de rectángulo y yo le pido que ejecute área, como aquí está el método área, pues debería ejecutar este método. Pues no, lo ejecuta en lo que es su objeto, que es paralelepípedo, aunque esté en una referencia de rectángulo. Bueno, vamos a ver por aquí una jerarquía un poquito más grande. ¿Dónde quedó? Aquí. Vamos a ver esta jerarquía, ¿sí? Es una jerarquía de animales, donde la clase base es animal, dice que es clase abstracta y tiene un método que se llama sonido. Está declarado, como es clase abstracta, podría tener métodos abstractos, pero en este caso sonido no es abstracto. Sonido es un método normal. Entonces sonido lo va a heredar a sus clases hijas, a mamífero, a todas estas clases. O sea, cualquier clase puede utilizar el sonido. Si no lo tiene implementado en su propia clase, lo va a ir a buscar por herencia hasta donde lo encuentre. Bueno, entonces, y luego tenemos la clase mamífero y ave, que son hijas de animal. No son abstractas, no dice aquí que sean abstractas, no tienen ningún... el propósito de estas dos clases nada más de clasificación. No tienen atributos, no tienen métodos. Y después viene la clase perro, que es hija de mamífero y gato, y ambas implementan la interfaz cazador, que tiene como método cazar. Y aquí viene el sonido, viene sobrescrito. El sonido, decíamos que una clase abstracta a veces es, digamos que es natural que sea abstracta, pues porque ¿cuál sería un sonido que fuera general para todos los animales? No hay ningún sonido que sea general para todos los animales. Por eso aquí, pues yo le puse hola, ¿verdad? Un animal, su sonido es hola. Ya acá abajo puse sonidos pues representativos, así como salen en las tiras cómicas, ¿no? Como hace un perro, un gato, un gallo y un pato, cómo hacen cada uno. Bueno, vamos a empezar a codificar esta jerarquía de clases, ¿sí? La tengo por aquí, ahí está. Entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar animal polimorfismo. Aquí es donde vamos a
comprobar, a detectar y a entender por qué antes nos puede resultar un poco confuso cuál método es el que va a ejecutar. Bueno, entonces voy a crear mi clase animal, que es abstracta. Entonces vamos a agregar aquí clase animal, que dice que es abstracta. Y tiene un método que se llama sonido. No es abstracto el método. Por lo tanto, y si tiene, como no es abstracto, pues tiene codificación. Entonces, public string sonido. Y este método lo que va a regresar es un hola. Así dice, ¿verdad? Ya es el método que tiene. Este método lo va a heredar a todas sus clases. Vamos a codificar la clase mamífero. Mamífero. La clase mamífero dice que extiende de animal. O sea, mamífero es clase hija de animal. Ya cualquier objeto que esté en una referencia de mamífero, cuando ejecute el método sonido, como no está codificado aquí, lo va a ir a buscar por herencia en su clase padre. Si estuviera codificado aquí, pues ejecutaría este animal. Bueno, entonces vamos a aquí no tiene ningún método. Ahora vamos a codificar nuestra clase ave. La clase ave dice que también es hija de animal. Y tampoco tiene nada. Ahí luego le vamos agregando cosas, pero ahorita de momento no tiene nada. Bueno, ahora me voy a ir por la parte, la interfaz, ¿sí? Bueno, de una vez la clase gallo y pato que no tienen interfaz. Entonces voy a agregar la clase gallo. La clase gallo dice que extiende de ave. Ahorita todavía no voy a codificar el método de sonido. Y luego simplemente estoy estableciendo la jerarquía de clases. Ahora voy a codificar la clase pato. Pato que va a extender de ave. Bueno, ahora me voy por este lado. De una vez para que esté listo para implementar todo lo de perro y gato, vamos a agregar nuestra interfaz cazador. ¿Sí? Entonces vamos a agregar una interfaz que se llama cazador, que solo tiene un método, por definición es método abstracto. Bueno, este va a tener un método, no es necesario ponerle public abstract, ya es público y abstracto. Entonces cazar dice que no va a regresar nada. ¿Sí? Es public abstract, aunque no lo pongamos, ¿verdad? Bueno, entonces ya ahora voy a codificar la clase perro. La clase perro hereda, extiende de mamífero, implementa cazador. Entonces voy a agregar la clase perro. La clase perro dice que extiende de mamífero e implementa cazador. Es lo que dice el diagrama. Hereda de mamífero e implementa cazador. Y como cazador tiene un método abstracto, pues me pide que lo implemente. Ahorita lo voy a agregar así con la ayuda del editor. Ahí está implementado. No le voy a cambiar nada. No sé cómo caza un perro, todavía no lo averiguo. Entonces así lo voy a dejar.
Y aunque ahí dice que hay un método sonido, pues no lo voy a poner todavía. Vamos a agregar ahora la clase gato, que es muy parecida a la del perro. Entonces, vamos a agregar gato. El gato, lo mismo que el perro, siempre es mejor poner primero el extend y luego el implement. Por si hay más interfaces, las agregamos. Esto sería extend de mamífero e implement cazador. Y también me pide que agregue, vamos a agregar pues el método abstracto, ¿sí? Que lo implemente, ahorita no le voy a poner nada, así lo voy a dejar. Pues ya tenemos la jerarquía, nos faltan implementar los métodos de sonido para cada animal del tercer nivel de la jerarquía. Así ahorita los voy a dejar. Todos los objetos son capaces de emitir un sonido porque hay un método que se llama sonido, que está en la clase padre. La clase padre es animal y aunque no lo tengan codificado en su clase, cuando yo le pida que ejecute el método sonido, lo busca, empieza a buscar en su clase, no importa en qué referencia esté, lo empieza a buscar en su clase y si no lo encuentra, sigue buscando hacia arriba hasta que lo encuentre. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con las notas. Dice, vamos a codificar esto que dice aquí. A ver, vamos a codificar esto que está aquí en la aplicación. O sea, vamos a crear esos objetos que dice ahí. Me voy a ir a la aplicación, ¿eh? Y voy a crear un pato, ahí dice. Le voy a decir, pato Donald es igual a un nuevo pato. Ahí me disculpan con los nombres de los objetos, son caricaturas viejitas que a lo mejor no conocen. Bugs Bunny, ¿verdad? Ah, pero no tenemos ahí un conejo. Violín es un canario, ¿no? ¿Eh? No, es un canario. Sí. Parece pollito, va, pero es un canario. Pues siempre se lo anda comiendo el gato silvestre, ¿no? Ok, bueno. Donna no tiene ningún problema. Todo lo que a lo que tenga acceso el pato, un pato, ya sea por herencia, por implementación o por métodos propios, Donald va a tener acceso a todo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver aquí, vamos a crear a Félix. Félix es un gato, que no sé si conozcan, el gato Félix, bueno, pero lo vamos a poner en una referencia de animal. Yo puedo poner cualquier objeto en una referencia de su propia clase, obviamente, o de su clase padre, directa o indirecta. Voy a decir, animal, Félix es igual a un gato. O sea, Félix es un gato, bueno, pero también es un animal. Donald es un pato, aunque por herencia también es un animal. Y también es un ave. Bueno, ahora vamos, el gallo Claudio. ¿Sí? Claudio es un gallo, pero lo vamos a poner una referencia de ave. Ave, ándale. Por eso es el gallo Claudio, el de los gallos. Bueno, Claudio es igual a new. Y vamos a crear a Fido, que es un perro, pero lo vamos a poner una referencia de cazador. Se puede porque implementa la interfaz cazador. Entonces le diríamos cazador Fido es igual a new perro. Insisto en esto. El constructor es el que decide qué tipo de objeto es.
en memoria, físicamente, ¿qué es? O sea, sí, lo podemos tocar. Y la referencia nos dice el comportamiento, a qué métodos puedo acceder. ¿Sí? Pero también, si yo tengo un método, por ejemplo, Félix, si yo tuviera un método codificado en animal y en gato, cuando le pida a Félix que lo ejecute, lo va a ejecutar como gato, no como animal. Ahí está aplicando el polimorfismo. Vamos a decirles que nos emitan el sonido a cada uno de estos objetos, ¿no? Vamos a decirles system, Donald, sonido. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos codificado el método sonido, tenemos acceso al método sonido. Es pregunta, ¿eh? Herencia. O sea, lo heredan. El método sonido lo heredan todos. Bueno, ahora todos. Entonces vamos a decir aquí. ¿Quién? No, sí. También no soy tan viejo. Sí sonaba. No, sí había. Sí había tele. No crean que no. No, había tele, pero no había teles a colores. Que no lo crean. La primera tele a colores que yo vi así, que no me contaron, que yo vi, fue cuando el Mundial del 70 aquí en México, afuera de la escuela donde yo estaba, había una casa que no sé dónde consiguió esa tele a colores, y abría la ventana y la ponía ahí en su sala, y ahí estábamos todos los chavos viendo el fútbol a colores. Era una cosa así, fantástica para nosotros. Sí, no, de cómo a colores, sí. Alguien llegó a decir, yo pensé que el pasto era gris, cuando vemos los partidos así en blanco y negro. A ver, Donald y luego Félix. Y obviamente al principio las teles a colores eran muy caras. Félix, Claudio y Fido. Fido, ¿por qué no tiene acceso a sonido? Porque es el cazador. Porque está en una referencia de cazador. Y Fido lo único que puede hacer es cazar en esa referencia. ¿Sí? O sea, aquí, ¿qué tendríamos que hacer para que Fido sí mediara el sonido? Hay que ponerlo en una referencia que tenga acceso a sonido. Puede ser perro, mamífero o animal. ¿Sí? Vas a poner una referencia de animal. Es más, de perro. Pero el sonido lo accedemos al resultado del CAS. ¿Sí? Ahora sí. A Fido está en una referencia de cazador, no tiene acceso al método sonido. Lo pusimos en una referencia de perro y perro ya tiene acceso al sonido, aunque sea por herencia. Todos son capaces de ejecutar el método sonido. A ver, le damos aquí. Todos dicen hola, ¿verdad? Todos dicen hola. Y está bien porque todos, por ejemplo, Donald definitivamente pues, va a buscar el sonido en pato. Pero por ejemplo, Félix no empieza a buscar el sonido en animal, empieza a buscarlo en gato. Si no lo encuentra, se va a mamífero. Y si no lo encuentra, se va a animal. ¿Sí? A ver, un mamífero, ¿qué sonido podrá tener? Así como representativo. A ver, vamos a poner el mamífero. El mamífero vamos a poner un sonido, ¿sí? Public string. ¿Cuál sonido? A ver, no les entendí. Aquí debe aparecer el override, ¿eh? Ese override me dice que estoy sobreescribiendo el método que viene por herencia. ¿Sí? Lo estoy sobreescribiendo. Y aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hace un mamífero? Bueno, vamos a ponerle puras M's, ¿no? No sé cómo le hago un mamífero. Es que mamífero podría ser fácilmente una clase abstracta, porque no tiene mucho sentido crear un objeto mamífero. Bueno, vamos a poner ahí. Y vamos a ejecutar. No le cambié nada aquí.
¿Qué pasa con los mamíferos? O sea, por ejemplo, ¿quiénes son los mamíferos? Félix y Fido, ¿no? Donald y Claudio son aves, pero Félix y Fido son mamíferos. Entonces, cuando yo le pido a Félix que ejecute su sonido aquí, Félix es un gato, pero como no tiene el método sonido, va y lo busca a su clase padre que es mamífero y aquí lo encuentra y es el que ejecuta. En cambio, eso lo hicieron el Fido y o sea, el perro y el gato, ¿verdad? Pero en cambio las aves no, también hacen lo mismo. Yo cuando le digo a Claudio, aunque esté en una referencia de ave, no importa, el sonido lo va a ir a buscar a su propia clase, lo va a buscar en gallo. No lo encuentra y entonces va y lo busca en su clase padre que sabe. No lo encuentra, entonces va y lo encuentra en la clase animal. ¿Sí? Ah, bueno, esto nos da una idea de cómo empiezan a buscar la ejecución de los métodos. El método no lo busca en la referencia, lo busca en su clase base, en su clase original. Y si no lo encuentra, lo empieza a buscar hacia arriba. Eso es el polimorfismo. ¿Sí? Por eso nosotros cuando le decimos que ejecute el toString lo ejecuta bien, no importa en qué referencia esté, siempre lo ejecuta como lo que es el objeto. Vamos a agregarle ahora, pues ahora sí los sonidos de cada uno, ¿no? A ver, no le he cambiado el código, ¿eh? No le cambié el código. Entonces nos vamos a la clase, pues empezamos por cuál. La primera que se aparezca aquí. Gallo, la clase gallo. ¿Cómo le hace un gallo? Vamos a poner aquí el método sonido. Public string. Por ahí dice kikiriki, sonido. Debemos tener cuidado de que sea la misma firma para que funcione el polimorfismo. Y aquí debe aparecer el override. ¿Sí? O sea, gallo va a codificar su propio sonido, aunque a lo mejor venía codificado en ave, que ahorita no viene, o aunque venga codificado en animal. Entonces va a decir return, a ver, ki, y ki. Así lo voy a poner. El sonido es kikiriki, ¿verdad? Y el sonido del pato, sigue el gato. El gato, ¿qué sonido tiene? Miau, miau. Así dice. Ahí dice. Public gato. Es su, miau, miau, no es o. No es o. Sonido. Aquí. Return. Miau. Así. Aquí debe aparecer el override. Luego sigue el pato. El pato dice que hace cuac, cuac. A ver, entonces el pato. Bueno, entonces le ponemos aquí. Cuac. Así. ¿Qué dice aquí en sonido? Bueno, aquí podemos agregar la notación de override. Es lo que me está diciendo aquí. Si no la agregamos, de todos modos funciona bien, ¿eh? Yo nada más me aseguro de que si aparezca override, porque a veces se equivoca uno. Por ejemplo, le pones que le pusiera así, sonido. Entonces el override es para eso, para avisarme si está bien la firma o no. Entonces aquí me está diciendo, no, este método no lo heredas, entonces no lo puedes sobreescribir. Ah, bueno, entonces es que me equivoqué, ¿va? Es así. Bueno, ahora sigue el perro. ¿Sí? Perro, ¿sí? Perro, vamos a agregar el método. No, ahí no, ¿verdad? Sería acá abajo.
string sonido. Y aquí sería un guagua. Algo así. Vean cómo no le he cambiado nada a la aplicación. La aplicación sigue mandando llamar el método sonido de los objetos. Nada más que dependiendo en dónde esté codificado es el que va a tomar. Siempre lo busca primero en su clase base y si no lo encuentra, se regresa por la jerarquía hasta donde lo encuentra. Y es el que ejecuta. ¿Sí? Entonces aquí, a pesar de que la clase mamífero ya sí tiene su propio método, ya le pusimos un método de sonido y la clase animal tiene el método sonido. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Dónde quedó la aplicación? Acá está. Ven cómo cada objeto emite su sonido como es el objeto. O sea, se comporta como debe ser. Vamos a ver, Pato, aquí pues no hay mucha duda porque Pato, el Donald está en una referencia de Pato y eso es seguro que va a ejecutar el sonido de su clase Pato. ¿Sí? Pero, por ejemplo, animal, ¿quién? Félix es un gato. Félix es un gato que tiene implementado su método sonido que es miau miau. Y luego, pero su clase padre también tiene las puras M's. Y luego la clase base de la jerarquía tiene hola. Entonces, Félix, aunque esté en una referencia de animal, no va a ejecutar el sonido de animal. Lo va a ejecutar del gato, como que lo estamos viendo. O sea, Félix dice, soy gato, empiezo a buscar en gato a ver si está el método. Si está, lo ejecuto. Si no está, lo busco en mamífero. Si no está, lo busco en animal. ¿Sí? Así es que todos los objetos están emitiendo su sonido como debe de ser, no importa en qué referencia estén. Aquí en las notas viene una observación. Aquí, mire, dice, si ejecutamos esto, nos da este resultado. Ya lo comprobamos. El sonido de Donald es cuac cual, de Félix es un gato, Claudio es un gallo y Fido dice, bueno, aquí dice que genera error, pero ya lo corregimos, ¿verdad? Bueno, si no aplicara polimorfismo, entonces, ¿cómo sería la salida? Si no aplicara polimorfismo. De Donald seguiría siendo cuac cuac, de Félix ya no sería esto. Como Félix está en una referencia animal, diría hola si no aplicara polimorfismo, ya que está en una referencia de animal. Y Claudio es un ave, bueno, pues ahí sí no tiene de otra porque ave no tiene implementado el método. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir con este ejemplo. Dice, es decir, con el polimorfismo se ejecutan los métodos de acuerdo a como están implementados en el objeto original. El objeto original es el que se define en el constructor y no como está implementado en la referencia en donde está el objeto. Por eso les digo que el polimorfismo es un concepto, o sea, la sintaxis ni siquiera vamos a hacer nada para implementarlo porque ya lo hace automático. Lo interesante y a veces lo complicado, salud, es entender el concepto y aprovecharlo para aplicarlo correctamente. Bueno, entonces dice aquí, lo anterior permite tratar de manera genérica. Yo aquí puedo tener el arca de Noé con todos los animales de la jerarquía y si a todos les digo, a ver, sonido, y cada quien lo va a emitir, como es, a lo mejor yo tengo un arreglo que se llama arca de Noé y ahí puedo meter a todos los animales, no importa de qué tipo sean el animal, siempre y cuando sean dentro de la misma jerarquía. Y yo cuando les diga sonido, aunque todos estén en una referencia de animal, todos lo van a ejecutar correctamente. Lo vamos a comprobar no voy a hacer el arca de Noé porque no tengo tantos animales. Vamos a hacer una granja, dice ahí. A ver, vamos a crear una granja con 4 animales y vamos a poner en esa granja a los 4 objetos que tenemos creados, ¿no? A ver, vamos a hacer eso. Diríamos, animal. ¿Por qué el arreglo va a ser de animales? Porque si yo pongo un arreglo de aves, solo podría poner dentro del arreglo patos y gallos. Si hago un arreglo de mamíferos, solo podría poner perros y gatos. Si hago un arreglo de animal, puedo poner cualquier objeto. Entonces, animal, granja. Nada más que esto va a ser un arreglo.
igual a new granja, perdón, new animal. Y le vamos a poner 5 animales, ¿sí? Le vamos a decir, los vamos a ubicar, como son 5 casilleros y ahí vamos a poner a cada animal, ¿no? Entonces le diríamos granja, en la posición 0, pues vamos a poner a Donald, y nos vamos en el mismo orden. Y luego, eh, ¿por qué no me va a marcar error? Bueno, vamos a ver en cuál me marca error. Granja 1, pues ahí vamos a poner al siguiente que es a Félix. Luego, en la siguiente posición, Claudio. Y en la otra, vamos a poner a Fido. Aquí me está protestando porque Fido es una referencia, o sea, no puedo poner una referencia animal, una referencia de la interfaz. Entonces a Fido lo tengo que reorientar a perro, a mamífero o a... Es decir, bueno, Fido es un mamífero. También es un animal. También es un perro, ¿no? Y nos falta una posición. Granjas 4 es igual, aquí voy a crear, pues, a un gato. ¿Sí? Puedo crear cualquier, no puedo crear un cazador. Aquí no puedo crear porque cazador pues no está relacionado directamente con, no es clase hija de animal. Puedo crear un mamífero. Ahí estoy creando un mamífero. O un ave. Vamos a recorrer este arreglo, ¿sí? Lo voy a recorrer con un ciclo corto. Le vamos a decir for, se pone el tipo de dato, todos son animales. Y el arreglo se llama granja. Y le vamos a decir, ven como, es la referencia con la que estoy identificando cada animal conforme va avanzando el ciclo. Pero yo no sé si es perro, gato, gallo, pato. Pero ellos sí lo saben. Entonces cuando yo les diga que emitan su sonido, vamos a ver cómo lo emiten. Ya sabemos, a ver, entonces vamos. Miren, aquí el primero es un pato, dice cuac, el segundo es un gato, luego es un gallo y luego es un perro. Y luego pusimos un mamífero. El mamífero tiene su propio método sonido que es puras M's. Una M de mamífero. Puedo tener, eso también lo dice ahí las notas. Voy a crear una función, un método aquí. Mm, un método que se llama emitir sonido, ¿sí? A ver, aquí vamos a recibir a cualquier animal, a cualquiera. Entonces le pongo una referencia de animal. No sabemos qué tipo de animal es A. No lo sabemos, pero sí le podemos decir que me diga su sonido. Todos tienen acceso al método sonido. Entonces,
¿Sí? Bueno, creo que aquí se puede ver un poco mejor el efecto del polimorfismo. O sea, aquí yo tengo un método que digo, a ver, va a llegar aquí un animal. No me interesa, no es necesario que sepa qué tipo de animal es. Yo al animal que llegue, yo le voy a decir, a ver, emite tu sonido. Y él llegó en una referencia de animal, pero quién sabe de qué referencia venga. Pero sí sabe qué tipo de objeto es. Y cuando emita su sonido, lo va a hacer como lo que es. ¿Sí? A ver, entonces aquí voy a poner aquí doble raya, bueno, asteriscos. Y voy a mandar llamar ese método, bueno, es un método. Vamos a mandar llamar ese método con algunos animales. Le voy a decir, emitir sonido. Le voy a decir a Claudio que emita su sonido. Emitir sonido. Ahora le voy a decir a Donald que emita su sonido. A Félix, el que es un gato. Y le voy a decir que emita el sonido al animal que está en la posición número 4 de granja. O sea, aquí en emitir sonido, el último que puse, ni siquiera yo sé qué tipo de objeto es. Bueno, lo sé porque lo tengo aquí, ¿verdad? Pero aquí en realidad. Y si yo le digo emitir sonido, de Fido, ¿qué me va a decir? Me va a decir, Fido no sabe emitir sonido. Porque no, Fido sí es un perro, pero no es un animal. O no está en una referencia de animal. Vamos a pasarle aquí una referencia de animal. ¿Así? A ver, vamos a ejecutarlo. Es lo que está después de los asteriscos, ¿sí? Aquí, después de los... Claudio es un gallo, Donald es un pato, pero todos, el método de emitir sonido, llegaron como animales sin saber qué tipo de animales. Ahí está aplicando el polimorfismo. Si no aplicara polimorfismo, todos ejecutarían el método sonido que está en animal. Todos dirían hola, 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 hola. ¿Sí? Bueno, ya por último. Por ejemplo, a ver, ¿dónde están las notas? Aquí. Dice, analicemos el caso del objeto Félix. Félix es un gato, si se acuerdan. Félix es un gato que está en una referencia de animal. Dice, como está en una referencia de animal, su único método visible es sonido. Yo no le puedo pedir a Félix que ronronee, aunque es un gato, porque su referencia está en animal y animal no ve el método ronronear. Para que tenga acceso al método cazar, tendríamos que ponerle en una referencia de cazador. O sea, Félix, y lo podemos checar aquí. Fíjense, Félix solo tiene acceso a sonido. No tiene acceso a cazar ni a ronronear. Bueno, entonces ahora dice aquí, para que tenga acceso a cazar, lo vamos a poner en una referencia de cazador. O sea, Félix lo ponemos en una referencia de cazador que le voy a llamar Minino. Entonces, a ver, le voy a decir aquí. Minino, cazador, Minino, es igual a Félix, pero visto como un cazador. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos que Félix solo tiene acceso a sonido. En cambio, Minino, ¿a qué va a tener acceso? Minino nada más va a tener acceso a cazar, no tiene acceso a sonido ni a ronronear. ¿Cómo le hago para que Félix, el mismo objeto, tenga acceso a ronronear? Pues entonces aquí en la nota lo dice. Dice, no todos los métodos deben ser polimórficos. Los métodos que aplica polimorfismo son aquellos que son generales para todos los objetos de la jerarquía.
El ronronear no es general para todos los objetos, nada más para los gatos. Entonces, si yo quiero que Félix ronronee, tengo que poner a Félix en una referencia de gato. Aquí le puse pardo, gato pardo. No se me ocurrió otro. Entonces, le digo acá, gato pardo es igual a gato de Félix. No estamos creando tres objetos diferentes. Es el mismo objeto. Nada más que Félix solo tiene acceso a sonido, porque está en una referencia de animal. Pardo, menino, solo tiene acceso a cazar, porque está en una referencia de cazador. En cambio, pardo está en una referencia de gato. Entonces, pardo tiene acceso a cazar, a sonido y a ronronear. Por aquí está. Ah, es que no hemos puesto, no puse el método ronronear. Acabo, sí, mira, lo voy a poner de una vez. ¿Cómo ronronea un gato? Es que no lo puse. A ver, chavos, ¿cómo ronronea un gato? ¿Algo así? ¿Algo así? Bueno, más o menos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, si me voy a la aplicación, ahora Pardo sí va a tener acceso al método ronronear. Ahí está el método ronronear. Bueno, ya en resumen, eso último que hice, viene aquí en las notas también. Dice que el objeto es dis, ¿verdad? Todos los objetos internamente se llaman dis. Félix está en una referencia de animal y solo tiene acceso a sonido. Menino está en una referencia de cazador y solo tiene acceso a cazar. Y pardo es una referencia de gato y tiene acceso a todos los métodos. ¿Sí? Bueno, pues todavía faltan unos detalles, pero eso ya será mañana.